Los diputados advierten que la política exterior de México quedó mal parada y deja tambaleando al país, como lo evidencian las encuestas que revelan que Donald Trump se benefició con su visita a México. En la sesión de ayer, el Pleno aprobó un acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe pormenorizado de la visita que realizó a México el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. ¿Y ya para qué? Sí. Además se opuso, no estuvo presente prácticamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cuando quiso tomar la palabra ya la decisión se había convertido en un hecho. Sí, aquí estamos viendo lo típico que sucede en México, el canibalismo político. O sea, independientemente de que sí merece la crítica que se ha hecho durante los últimos días la visita de Trump y la terrible decisión, por decirlo menos, del presidente de haberlo invitado, estamos viendo cómo los partidos se suben desde luego para llevar agua a su molino. O sea, y que si el Senado dice y que si es un traidor el presidente, o sea, todo el mundo está sacando raja de esta situación. Y yo creo que ya también tendríamos que darle paso a lo siguiente. Tampoco se puso en entredicho la política exterior en términos generales. Es nuestra relación bilateral, que es muy importante desde luego. Pero así como para cuestionar todo el marco de las relaciones exteriores de México, creo que es una exageración. Y además, como dices, lo grave no es tanto la política exterior, sino que le ignoraron aquí a la secretaria. Pues esa es su labor, grillar. Ah, no, claro. En eso andan. Luego de reclamos de la oposición para que el gobierno reconozca la recepción brindada al candidato como un error, senadores del PRI y del Partido Verde defendieron la decisión presidencial y le recordaron al PAN que el entonces presidente Felipe Calderón también invitó a México a un aspirante presidencial del Partido Republicano, John McCain. Pero no lo invitó. No, fue al revés. Hay una pequeña diferencia. Vino por sí mismo, hizo una serie de acciones y sí vio al presidente. Pero no fue invitado expresamente por el presidente. No hubo una conferencia en Los Pinos con McCain y el presidente. Pero fíjate, hasta la invitación estuvo mal hecha, porque ya ven cómo se puso Hillary ayer, ¿no? Estaba un poquito enojada con nosotros. Un poquito. No, bueno, se ve que hay además ha de ser de armas tomar. A mí me daría más miedo ahora que gane Hillary porque se va a desquitar, pero bueno, esa es una especulación. Pero el día que decides tú invitar a los dos, a través de los cónsules o de los embajadores, hablas con los representantes de cada uno, les dicen, el presidente de México está interesado en invitar a ambos candidatos. Y no invitas después ¿Cuántos años tienen? a la candidata. Porque aquí parece ser, yo pensé en un primer momento que sí se ha invitado a los dos simultáneamente. Y no. Pues obviamente ella no es plato, a decir, yo no soy plato de segunda mesa. Y precisamente ante la negativa de Hillary a la invitación que le hizo de visitar el país Peña Nieto para dialogar sobre la relación bilateral, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, dijo que entiende y respeta la decisión de la candidata. Pues no le queda otra. Pues, ¿qué va a decir? Pero es que concuerda con ella. Entiendo que no venga porque fue un error invitar a su adversario. Pues esto le está dando sabor al caldo. Estamos atizando las elecciones en Estados Unidos. Sí. Ahora resulta. Es increíble. Yo no sé si alguien de ustedes se acuerda de otro momento en donde México estuviera tan metido. Nunca. Porque siempre éramos, y eso sí, yo creo que si algo tiene de rescatable la historia del sistema político priista en México, es la política exterior. Siempre fue muy de principios, de guardar las formas, de ajustarse a lo que mencionaba la Constitución que tenía que ser
la no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias. Desde Juárez. Sí, ahí El sí. respeto. Al derecho ajeno es la paz. Y cada entrevista de México con Estados Unidos era un reclamo de México justo Claro. a un agravio de Estados Unidos, ya fuera la salinidad del río Colorado, ya fuera el chamizal, ya fuera el trato a los migrantes, siempre era en una posición de reclamo a agravios. Y con los principios en la mano. Claro. La única vez que nos metimos con ellos hasta la cocina fue cuando Villa incursionó en su territorio. Bueno, y nos costó 10,000 soldados norteamericanos buscando a Villa, queriéndolo matar. Y se les escapó. Que se convirtió en Espiri González, pero en serio. Sí. Ya en la vida real. Como decía el corrido, pasaba en aeroplano diciéndoles goodbye. Y la frase de Villa quedó para la posteridad. Dice, ese Pershing vino aquí, que era el jefe que venía a cargo de la punitiva. Ese Pershing vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada. Órale. También hay otra respuesta que inventan, o no sé si sería auténtico, cuando entrevistan a Villa, después de que ya se tuvieron que ir por necesidad internacional, y le dicen, oiga, ¿y cómo estuvo que no lo pudieron atrapar? Y contesta, pues es que yo venía detrás de ellos. Sí. José Luis López, de 77 años, en Venustiano Carranza. Tengo una curiosidad. En los primeros años de este sexenio, al señor Peña Nieto casi se le juzgó como un héroe ícono político y enderezador del rumbo del país. Sin embargo, al paso del tiempo, va desde traidor y corrupto hasta inepto, según sus detractores. ¿Acaso este presidente tiene dos personalidades? Yo creo que decisiones políticas fueron lo que lo llevaron a donde está ahorita. Porque efectivamente él logró lo que no había hecho ni Fox ni Calderón. Inmediatamente, una vez que asume el poder, convoca, al otro día firmaron el famoso Pacto por México. Eso quiere decir que estuvieron trabajando en la transición y hizo buenos amarres para llevar a cabo las reformas. Y el punto de quiebre para mí del régimen fue no haber sabido manejar primero lo de la Casa Blanca, y lo otro es haberse ido a China cuando la crisis de lo de Ayotzinapa en la manifestación de ese fin de semana de noviembre del 14. Pero además hubo factores externos que dañaron seriamente. El descenso en el costo del precio del petróleo fue, pero verdaderamente terrible para nuestro país. Aniquilador, porque arrastró al dólar. Y recuerden aquel dicho de presidente que devalúa, presidente que se devalúa. Sí, y aunque la devaluación no fue una decisión Claro. presidencial, sino por las causas de la economía mundial, las causas que fueron severas, fueron drásticas, que no afectaron a México, pero que afecten a los demás no es un consuelo para nosotros. Claro. Pero yo creo que la debacle es política. No es una debacle económica la del régimen. Porque efectivamente, como dices, hay cosas que son externas y que el gobierno no puede hacer nada. Pero el asunto de esas malas decisiones es Ayotzinapa, la falta de sensibilidad de haber en un momento dado se hubiera sumado a toda la oposición que en ese momento reclamaba justicia, la insensibilidad de haberse ido a China a pesar de todo, a arreglar absolutamente nada. Lo de la Casa Blanca que lo resolvió de una manera terrible, metiendo a la esposa a que se justificara. Y de ahí empezamos a ver ese tipo de cosas. Vino la verdad histórica, vino a Ayotzinapa sin resolverse, se le escapa el Chapo. A partir de ahí todo vino para abajo, pero yo creo que por malas decisiones, muchas. Y la peor es esta última, la de Trump. Es la puntilla, como quien dice. Sí, había grandes esperanzas en ciertos círculos, sobre todo los del gran capital y el extranjero, de que él llevara a cabo una serie de reformas exigidas por mucho tiempo por estos poderes, que suponían que México reencontraría el camino del progreso
avanzado. El caso es que, pues por esas razones externas, la reforma, sobre todo la energética, pues no se pudo llevar a cabo, no pudo tener los frutos que eran grandes flujos de inversión en extranjera, en la explotación y en la producción de energía, que no se han llevado a cabo. Sí, porque cuando se lanza la reforma energética, el precio del petróleo estaba sobre 90 y tantos pesos. Entonces era sumamente atractivo para grupos petroleros internacionales poder participar de esa riqueza. ¿Y cuál? Pero también ahí hubo una como burbuja de especulación en el sentido de todo el mundo esperaba que la reforma fuera a transformar todo. Y acuérdense, la primera licitación prácticamente a nadie le interesó. Es como si das una fiesta y no va nadie. Exactamente, exactamente así. No, porque justo en ese momento el precio del petróleo era de 20 y tantos pesos. Ah, no, claro, pero no ibas a comprar barriles. Tú lo que estás ofreciendo es abrir ciertas áreas que no estaban abiertas de la industria petrolera a los inversionistas que ellos obviamente tienen en sus proyecciones que puede subir o bajar. Creo que ahí se cayó el mito de que estaban voraces los empresarios extranjeros por meter lana. Sí, y para explotar los yacimientos profundos en el Golfo. Pero fíjate, nadie se ha ofrecido eso. Bueno, y esta falta de sensibilidad política del régimen lo llevó a que el gobierno federal no tenía la culpa de Ayotzinapa y terminó teniéndola. Y entonces de un crimen que sabíamos claramente que era de la policía y las autoridades municipales infiltradas totalmente por el narcotráfico, pasamos a crimen de Estado. Todo por no tomar decisiones adecuadas ni saber cómo manejar esas crisis. Y de ahí para acá, acuérdense que los primeros 2 años, como decía nuestro radioescucha, él era el héroe, esa portada del Salvador de México. El Salvador de México. Y no trastabillaba, no se le caía el pastel, no le daba un manotazo a la banda presidencial. O sea, él era muy seguro de sí mismo. A partir de ahí empezó el deterioro, a equivocarse. Se ve que ahora está total y absolutamente con miedo, nervioso de cualquier cosa que pueda decir o hacer. Y hemos visto unas pifias